y lo voy a mandar a Facebook. Bueno, hablando de Tito, esta es una carta muy interesante porque fíjense que viene después de haber estudiado Apocalipsis y tiene que ver con el hecho de que, perdón, del hecho que en Apocalipsis vimos como el final y vimos la gracia de Dios reflejada en cómo todos nosotros llegaríamos a estar en su presencia y entendimos qué significa eso de toda rodilla se doblará delante del Señor y también la gracia de poder llegar a la casa, a estar con nuestro Padre por una eternidad y esa es una maravilla. ¿Por qué no regresamos a Tito? Porque en Tito nos dice qué debemos hacer mientras llega ese momento. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo está haciendo películas, todo el mundo está haciéndose películas de qué es lo que va a pasar y todo el mundo está pensando, bueno, en el Medio Oriente pasa esto, el otro está pasando aquí, que hay terremotos aquí, que hay terremotos allá, que las inundaciones, esos son los signos del fin. Y todo el mundo está preocupado por el fin. Pero Tito nos aterriza de, ¿y qué pasa mientras llega el fin? Mientras llega el fin, sobre el cual ustedes no tienen ninguna injerencia, por cuanto Dios es el que va a ejecutar todo lo que ustedes han estudiado, ustedes sí tienen una responsabilidad mientras llega ese fin. Y la carta de Tito nos aterriza a decirnos, hay una responsabilidad que el pueblo de Dios tiene mientras llega ese fin. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Tito? Tito, quiero que corrijas lo que está deficiente en la isla de Creta, pero también en lo que está deficiente hoy en día, porque la palabra de Dios es atempore, o sea, no tiene tiempo. Hoy en día, tanto como en el tiempo de Tito, es tan válido lo que le dijo Pablo a Tito como lo que pasa hoy en día. La primera cosa que Pablo le dice a Tito es, ordena ancianos. La primera cosa que tiene que arreglarse, que es necesario arreglarse, es la iglesia y su orden. Y su orden. Entonces, no todo el mundo debe ser anciano en la iglesia. Deben ser personas que tengan una calidad de vida que demuestre cómo es que el Señor los gobierna a ellos. Porque quiero que recuerden que la iglesia no pertenece a ningún pastor humano. La iglesia es la iglesia del Señor Jesús y nadie más. Del Señor Jesús y nadie más. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesús y nadie más. Los pastores, los maestros, los apóstoles en su tiempo, los profetas en su tiempo, todas estas personas solamente son las coyunturas, los tendones que unen a los ladrillos que conforman el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza, la iglesia, le pertenece únicamente al Señor Jesús. Él es el único que tiene la potestad de llevar, andar, mostrar, etcétera, etcétera, con su cuerpo. Para eso fue que lo ganó. Nadie más ha muerto por nosotros. Y aunque hubiese muerto alguno por un justo, él en sí mismo no era justo y por lo tanto no puede haber sido redentor de los que son injustos, porque tendría que pagar su propia deuda. Entonces, la primera cosa es, los ancianos son personas que están ahí para supervisar.
no toman decisiones, no son los que van a dañar, no son los que van a determinar qué debe hacer o qué no debe hacer el pastor. Para eso está el Señor Jesús. Pero sí tienen la responsabilidad de, con su vida, ser un ejemplo, de manera que puedan supervisar a otros, inclusive a los pastores, y decirle, mira, estamos viendo que tu actitud en este tipo de cosas está mal. Deberías cambiar esto y aquello. Estamos orando por ti. Tu casa y tu familia la estamos viendo que están como tristes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podemos ayudarte en algo? Mira, sabes que hemos notado que están, su salud, ustedes no están bien de salud. ¿Quieres, por favor, tomar unas vacaciones? Es importante que te desligues. Esas cosas son supervisión sobre la iglesia, y no solamente sobre los pastores, sobre la iglesia. Por eso es que ellos son ejemplo con su vida de lo que la iglesia necesita para poder continuar. Luego que Pablo le dice, Tito, la iglesia tiene que estar arreglada. Entonces ahora lo manda a la familia y le dice, mira, los padres deben ser de esta forma, los abuelos deben ser de esta forma, los hijos deben ser de esta forma, los que son más jóvenes deben ser de esta forma, y aún las personas que trabajan dentro de tu casa deben ser de esta forma, para que tu familia sea un ejemplo para la sociedad. Eso fue lo que nosotros vimos en Tito en el capítulo 2, antes de llegar a, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ta, 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 ta. Entonces mostraba cómo los adultos mayores, cómo las señoras deben comportarse, cómo las jóvenes deben comportarse, cómo los jóvenes deben comportarse y cómo los siervos deben comportarse. Verbigracia, los padres, las madres, los hijos, las hijas y las personas que están dentro de la casa. Una vez esté esta parte familiar consolidada, entonces hay un traslado de lo que la familia puede hacer ahora como, primero el ejemplo, la iglesia, la familia como ejemplo, y ese ejemplo a la sociedad. ¿Cómo es que debemos comportarnos en sociedad? Fíjense que es todo, en una carta tan pequeña, Pablo le explica a Tito cómo es que nosotros los cristianos tenemos una injerencia directa y fuerte sobre nuestra sociedad. Fíjense la injerencia que tiene. Empieza dentro de la misma iglesia, sigue en la familia y ahora a la sociedad. Y les dice, estas cosas no son posibles desde el punto de vista de los hombres. Solamente aquellos que han aceptado que Jesús es el Señor pueden hacer esto. ¿Por qué? Entonces le explica a Tito, del versículo 11 al versículo 15, del capítulo 2, le explica a Tito, mira Tito, la forma es la siguiente, miren al Señor Jesús. Él es el ejemplo de alguien que ha vivido una vida sobria, justa y piadosa. Su sobriedad, o sea, su seriedad de vida, su honestidad de vida, su piedad y esa forma de justicia de Dios están claramente demostradas cuando Él fue a la cruz y nos redimió. Así que nosotros debemos aprender del ejemplo de cómo se vive las buenas obras. El ejemplo es el mismo Señor Jesús. Mira bien, debemos vivir en este mundo sacando las cosas de atrás como el Señor Jesús lo hizo. Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, una nueva manera de vivir. Y proyectados hacia dónde? Hacia el futuro de la venida de este mismo Jesús que va a regresar. Así que en el versículo 13
dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo. O sea, apuntando a lo que ya vimos de Apocalipsis. ¿Por qué vivimos en este tiempo mirando el ejemplo de Jesús? Porque sabemos que el Señor Jesús va a volver. Y la segunda que le dice a Tito es, Tito, ahora, ¿con qué poder un hombre común y corriente puede hacer esto de seguir el ejemplo de Cristo? Entonces le dice en el capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8, le dice, mira, el único poder que puede hacer esto es el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entra en tu vida. Porque es el mismo Dios que viene a habitar en ti. Así que en ti está el poder de Dios para vivir de una manera sobria, justa y piadosa como Jesús. No trates de vivir como Jesús en tus propias fuerzas, porque es imposible. Enséñales, miren bien al final, esta es una palabra fiel y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Enséñales que el único que los lava, el único que regenera, el único que renueva la mente es el Espíritu Santo. Sin esa renovación es imposible seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Ok? Sí, señor. Bien, ahora hasta ahí. Ese es el resumen de lo que hemos visto. Todo eso es para mostrar la gracia de Dios en nosotros. Porque Dios ha tenido la gracia de salvarnos. Porque Dios ha tenido la gracia. Recuerden que la gracia no es el favor inmerecido, sino la característica de Dios basada en su bondad, que habíamos visto eso, ¿cierto? En su bondad y en su amor, basado en su bondad y amor. Esa bondad y amor describen la gracia de Dios. Entonces, por su bondad y por su amor, Dios a nosotros nos rescató de la vida del mundo, de ser alguien que era enemigo de Dios, que aunque lo invocaban, recuerden lo que les dijo él, profesan conocer a Dios, pero con sus obras, ¿recuerdan? ¿Con sus obras qué? No. Con sus obras, a ver. Pues sus obras no demuestran que son seguidores de Dios, que profesan tener a Dios. Lo niegan. Ah, esa es la palabra que yo estaba buscando. Lo niegan. O sea que con las obras que hacen, al decir yo conozco a Dios, las obras que hacen niegan a ese mismo Dios que pretenden conocer. Ese es el gran problema. Escúcheme bien, ese es el gran problema. Las obras que hacen niegan el hecho de creer conocer a Dios. Así que Dios les recuerda, todo lo que hacen es por mi gracia, porque yo los amo, porque yo soy bondadoso con ustedes, les he dado la forma en la cual pueden venir a mí. Esa forma en que pueden venir a mí es a través de mi Hijo Jesús, porque mi Hijo Jesús es el único que ha muerto en una cruz por ustedes. El único. No hay alguien más. A mí no se pueden acercar por otro medio que no sea el Señor Jesús. Y muchos le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, e hicimos aquello, e hicimos lo otro, y el Señor Jesús les dirá, no los conozco. ¿Por qué? Porque no es por las obras.
No es por las obras. Las obras deben revelar lo que sucede en el corazón. Vamos a mirar eso si lo quieren leer en Santiago capítulo 2, versículo 14. Ahorita lo podemos leer. Pero el asunto es, debemos tener pendiente. La gracia de Dios se ha manifestado para nuestra salvación, pero también se ha manifestado en el hecho de colocar el Espíritu Santo en nosotros para poder vivir según el ejemplo del Señor Jesús. ¿Ok? De esa manera es que podemos entender la sana doctrina. Sana doctrina es la palabra de Dios. Lo que Dios dice, esa es la sana doctrina. No se pongan a buscar libros con qué es la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. Si ustedes leen en Tito, ustedes se darán cuenta que eso es lo que está diciendo. En el versículo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego ustedes pasen al versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que la sana doctrina de la que está hablando arriba es la palabra de Dios. Porque si yo violo la sana doctrina de arriba, estaría violando la palabra de Dios. Y luego dice, esa palabra de Dios es la misma doctrina de Dios nuestro Salvador. En el versículo 10, es la misma doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios nuestro Salvador? Es el Señor Jesús. Así que la sana doctrina es todo lo que habla y que nos refiere directamente a vivir tal cual como el Señor Jesús nos enseñó a vivir. ¿De acuerdo? Pero esa sana doctrina no puede ser vivida por nuestras propias fuerzas, solo por el Espíritu Santo. Solo Él nos da el poder para vivir en la doctrina del Señor, solo en el Espíritu Santo. Esa vivencia en el Espíritu Santo se debe reflejar en las buenas obras. ¿Por qué razón las buenas obras son las obras que se dan por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios. Por definición, Dios es, ¿cómo es, Gustavo? Dios es, Gustavo, Dios es bueno. Bueno, y Bueno. la siguiente parte que tú dices siempre. Bueno. Dios es bueno. Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, sí. No te entiendo. Gloria a Dios, dices. La que yo digo siempre. Ajá. Dios es bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Así es. Entonces, como el Espíritu Santo es Dios, las las obras... Me pone harto cuidado. ¿Ah? ¿Qué? Bello. Qué bello que me pone mucho cuidado a lo que digo. Sí le pongo cuidado al cuento. Escuchen la cosa. Como Dios es bueno y el Espíritu Santo es Dios, entonces las obras que el Espíritu Santo hace a través de nosotros son buenas. Si las hiciéramos nosotros con el corazón perverso que nosotros tenemos, así parezcan buenas, no son buenas obras. Escúcheme bien esto. El que duda es como las olas del mar. No, escúcheme bien esto. Si yo digo que yo estoy haciendo una buena obra, y entonces cuando estoy haciendo una buena obra, me retrato con la mano puesta aquí con el alcalde, estoy entregando esta gran buena obra para nuestros hermanos de San Andrés Islas que han sufrido por el huracán Iota. Dios dice, ya tienes tu recompensa. ¿Me entienden?
Porque esa persona no está haciéndolo por Dios, está haciéndolo por sí mismo. Ya tiene la recompensa. ¿Querían que lo vieran? Ya lo vieron. Si alguien dice, estoy pagando un karma, ya tienes tu recompensa. Eso no es una buena obra. Ya tienes tu recompensa. Porque pagaste un karma. ¿Entienden? ¿No me están entendiendo? Sí, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo? Dígamelo bien, porque Yo si no, sí. lo digo más clarito. Yo sí. Pues si dice pagaste un karma, pues ya está pago, ya le pagaron, ya lo pagó, ya no necesitan a Exacto. Dios nada. Muy bien. Ahora, si yo digo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en el nombre de San Judas Tadeo, es una buena obra. Pero para San Judas. ¿No? ¿Por qué no? San Judas, sí. Es un cheque girado con la chequera de San Judas. Ah, sí, eso le queda a la chequera de San Judas Tadeo. Porque no es una De San buena Judas viene la obra recompensa. si no sale del Espíritu Santo. Porque ¿quién es bueno? Yo. Ninguno. ¿Cuántos justos Dios, hay? solo Dios. Solo Dios es bueno, por lo tanto, Ninguno. la única manera en que nosotros como cristianos podemos hacer la buena obra, la única manera es si el Espíritu Santo nos usa para realizarla. ¿Estamos ahora sí? ¿Todo bien? Pero bueno, Hay un texto también que Dios dice, utiliza a las personas que digo yo, no sé, que no son de Dios, no tienen Espíritu Santo, para cosas buenas, ¿no? Para cosas buenas de parte de quién. Dios utiliza hasta el mismo diablo para hacer su voluntad. Dios utiliza a las personas que inclusive no están en Cristo para cosas buenas o cosas buenas, no sé cómo Para decir. las cosas buenas que los hombres consideramos cosas buenas. Exacto, sí. Recuerda bien que muchas de las cosas que Dios ordena y que son buenas no son necesariamente las buenas delante de los hombres. Dios el Señor le dijo al Señor Jesús, colócate en una cruz. Dime en qué parte eso es bueno. Para la sabiduría humana, eso sería la cosa más absurda que un padre le dijera a su hijo, colócate en una cruz por aquellos que te están vituperando, por aquellos que te están escupiendo, etc. Para los hombres, eso sería la cosa más bárbara y estúpida del mundo. Para Dios, es la máxima obra buena que puede haber en toda la historia de la humanidad. Por eso es que las cosas buenas no las podemos medir desde nuestra mentalidad infinitesimalmente pequeña con respecto a la mentalidad de Dios. El Señor nos dijo a través de, no me acuerdo cuál, creo que es Isaías, porque mis pensamientos son comparados con sus pensamientos. La razón por la cual el pueblo de Israel no ha podido llegar a los pies de su Dios y Señor es porque el pueblo de Israel no ha querido entender la palabra que Isaías les enseñó en el capítulo 53. Ellos siguen esperando al Mesías Rey, no al Mesías Príncipe. Por esa razón,
es que ellos tienen nublado su mente y no pueden hacer la buena obra. La buena obra inicial es creer que Jesús murió por nosotros. Si no, no hay Lucho, salvación. perdón. Señora. Es que en el caso de lo que comentaba ahorita Selene, yo no puedo pensar, por ejemplo, que hay un ser humano que no es creyente, pero resulta que él le da mercado al fulano, le da plata a sutano, le ayuda al otro, le ayuda al otro. Entonces yo pienso, esas son buenas obras, porque mire ese señor, cómo ayuda al uno, cómo ayuda al otro. Esas son obras del corazón del humano y esas no son buenas obras porque son para él, para, para que lo vean que tan querido, que tan formal, cómo ayuda a todo el mundo. Pero no son obras puestas por el Señor. Ok, ahora Selene. Quiero puntualizar esta parte porque es importante y esto va a complementar lo que está diciendo Patricia. Que las personas hagan la voluntad de Dios no significa que hagan la buena obra de la que Dios está hablando. Cuando Dios está hablando de las buenas obras, Él tiene una definición para lo que nosotros como humanos podemos hacer para buenas obras. Voy a poner un caso. Dios le dijo a Israel, a ti te voy a castigar con mi siervo. Escuchen la palabra con la que Dios se refiere a este hombre. Con mi siervo Ciro. Ciro va a entrar y lo va a capturar a todos ustedes. Y luego, y mi siervo Darío. Todos son reyes de Babilonia. Y mi siervo Darío hará esto y hará esto y hará esto. Y mi otro Ciro va a hacer esto y va a hacer aquello. ¿Te imaginas? Eso es parte de la voluntad de Dios. Nosotros podríamos considerar eso como una buena obra, que Israel fuera desagregado. Israel se había dividido en dos, en Israel arriba y en Judá, y Dios mandó que Israel desapareciera y lo mandó a través de un hombre al cual le dijo, este es mi siervo que lo va a destruir. ¿Te imaginas? ¿Quién se imaginaría que eso es una buena obra? Y sin embargo, Dios dice, este es mi siervo Ciro. ¿Me explico? Esa voluntad de Dios no puede ser entendida como la buena obra por nosotros. Pero la voluntad de Dios fue la buena obra para Israel. Le permitió a Israel después reconstruir la ciudad. Y 69 semanas o 69 veces 7 años después vino el Mesías a la ciudad reconstruida. No podemos entender las buenas obras como nosotros las entendemos. Es como Dios las entiende. Y por esa razón es que nosotros no las podemos hacer. Solo las hace Dios. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo de que Dios puede usar a personas que no son creyentes para hacer lo que es su buena voluntad, su obra, su voluntad buena, ¿me entiendes? Pero que tú hagas como persona la buena obra a la que estás destinada, solamente lo puedes hacer porque el Espíritu Santo está en ti. Las demás personas harán una obra que puede llamarse buena para nosotros, no necesariamente para Dios. Porque la buena obra es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Hay algo, perdón Lucho, sí, lo que tú dices, doy mi opinión frente a eso. Sí. ¿A qué voy con el tema? O sea, nosotros somos seres muy egocéntricos. El ser humano es muy egocéntrico y piensa que merece algo, que Dios merece, que el hombre merece algo de Dios. Realmente, la misma palabra enseña que todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, no importa si es creyente o no es creyente o lo que sea, simplemente no somos nada. Ahora, Dios, lo que hacemos es una obligación, debemos hacerlo. Es nuestra obligación, nuestra esencia, actuar bien pues nosotros como creyentes, con el Espíritu Santo entendemos y comprendemos, pero aún aquel que no tiene, pues simplemente su ego aquel que no tiene a Jesús o no tiene al Espíritu Santo, ese es su ego.
Ahora, el que haga buenas obras, de nada, y así sea creyente, de nada me sirve delante de Dios. Mi justificación es Cristo. No es una obra, no es porque le di 1,000 pesos, 2,000, 5,000 a este o a aquel, o porque le di de comer, o obviamente regalo de Navidad, o lo que sea. Realmente nada de eso tiene o sea, el ego nuestro es el que nos hace pensar que tenemos un favor ante Dios. No, ante Dios no, ante los hombres, nuestro ego nos hace crecer delante de los hombres, pero el dar, el compartir o el hacer algo, simplemente que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda, y eso es algo que a Dios agrada, ¿sí? Llamándolo como de esa manera, pero todo lo que hagamos, lo más lindo y lo más poderoso que podamos hacer, llamémoslo de esa manera, simplemente es inmundo delante de Dios. Uno dice, ¿cómo así? Sí, o sea, nadie tiene algo que me gustó, lo que dijo Lucho ahorita al iniciar. Decía, pues que ¿quién puede hacer lo que hizo Jesús? Nadie. Nadie. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos permite comprender la bondad de Jesús, ¿sí? Lo que hizo Jesús, cómo actuó, sentir lo que Jesús sintió, pero aún así estamos en ese vaivén, ir, venir, porque en nuestra naturaleza humana no tenemos la perfección de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo en Romanos. Ahora, pero no tenemos algo que nos podamos justificar, solo nuestros propios egos. Aún así, debemos actuar bien. Así es. Entonces, voy a resumir un poco para lo que Selene estaba acotando. A ver, hay personas a las cuales Dios usa para hacer su voluntad. Si es eso, es una buena obra, aunque al hombre no le parezca una buena obra. ¿Ok? Y puede que sea creyente o puede que no sea creyente, porque Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. El ejemplo que les di con respecto a Ciro y a Darío en el Antiguo Testamento es el ejemplo de cómo Dios usa personas que no creen en Él para hacer la obra que Él quiere que se realice. Cuando una persona hace las obras con el poder de Dios, entonces, fíjense bien, entonces están haciendo la buena obra. Miren, creo que fue Darío que después de haber hecho algo muy increíble, llegó y dijo, yo fui el que hice eso, yo fui el que hice aquella cosa, yo fui el que... Entonces Dios hizo que este rey, durante yo no me acuerdo cuántos años, estuviese comiendo como una bestia del campo hierba, y no le permitió levantarse hasta que no reconoció. Fue Nabucodonosor, yo no me acuerdo quién fue. Fue Nabucodonosor y fueron 7 años. Fueron 7 años. Y durante 7 años lo hizo ser como una bestia, por cuanto no había reconocido que la obra que había hecho era encomendada y hecha por el poder de Dios. ¿Esa obra es buena? Claro. ¿Por qué? Porque viene de la voluntad de Dios. ¿Este hombre era creyente? No, no era ningún creyente, al contrario, iba en contra del pueblo de Dios. Sí. Yo hago una pregunta, lo que pasa es que las buenas obras no van de la mano necesariamente de la persona. Eso no dice que la persona sea buena o sea mala. Ajá, así es. Ya, va agarrada del hecho de que Dios la haga o no la haga Dios. Ese es el punto, ¿cierto? Exacto. Ok, sí. Ahora, en los creyentes, voy a pasar de nuevo acá a este lado. En los creyentes, nosotros hacemos las buenas obras cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas y nos impulsa a hacer lo que debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hacemos desde nuestra propia fuerza, no pueden ser buenas obras porque no son hechas en Dios ni por Dios. ¿Ya? ¿Sí? Cele. Sí. Ok, bien. Una intervención aquí muy rápida. Ok. Acuérdense que cuando estamos hablando del poder del Espíritu Santo, estamos hablando de aquellos que lo hemos recibido por intermedio de nuestro Señor, ¿no? Claro.
Entonces hay una premisa que es primero tener a nuestro Señor como tal y como consecuencia a Él nos brinda su poder en el Espíritu. Entonces a partir de ahí tenemos que tener claridad de lo que estamos hablando en el sentido práctico. A ver, práctico quiero decir es, si una persona no tiene al Señor Jesús como su Señor, definitivamente no tiene el Espíritu Santo. Exactamente. Y sin el Espíritu Santo no puede hacer la buena obra a menos que sea comisionado. Pero Lucho, una pregunta acerca del Espíritu Santo, es decir, porque es que tú sabes que hay momentos en la vida que las personas sienten ese vacío y Dios los atrae, bueno, y llegan y aceptan a Jesús y ahí empieza a fluir el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿todos nacemos con el Espíritu Santo o solamente el Espíritu Santo llega a la persona cuando acepta a Jesús? Porque es que cuando hay personas que no son cristianas, pero sí, no hablemos, sabemos que no todos los seres humanos no somos buenos, somos perversos, pero hay personas que tienen un corazón noble y tienen esa sed de buscar a Cristo, y cuando lo buscan, ahí fluye el Espíritu Santo. Pero todos nacemos con el Espíritu Santo o solamente llega cuando uno acepta a Jesús. Bueno, ¿qué opinan? Y yo dejaré el Salvador. Todos somos creación de Dios. No todos somos sus hijos. No todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tú lo tienes cuando tú aceptas la invitación del Señor a que Él entre a morar en tu vida. Los que son del mundo y no lo han aceptado no tienen el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1:8 dice que yo tengo que irme, en resumen, pues yo tengo que irme, pero les dejaré el Consolador, quien les enseñará y tendrán poder. Entonces, ya hay vuelvo y le repito, hay una premisa de que realmente el poder del Espíritu Santo se manifiesta en uno es a través, es una consecuencia de haber recibido y haber creído que el Señor Jesús es nuestro Señor y que hizo una acción. A ver, nosotros no tenemos que, Selene, tú sabes que estamos estudiando Tito, ¿cierto? No. Estamos estudiando Tito. No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Lean Tito de nuevo. Esto lo vimos la vez pasada, lo que pasa es que no estuve, pero lo leyeron la vez pasada. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Tito 3:4, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, cuando se manifestó la gracia de Dios, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Espíritu Santo que Él derramó en nosotros abundantemente porque Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, si el Espíritu Santo fue derramado en nosotros cuando Jesucristo fue nuestro Salvador, no existía antes en nosotros. El Espíritu de Dios no mora en el hombre a menos que el hombre acepte que Jesús es su Señor. Aunque sea un hijo rebelde. Aunque sea un hijo rebelde. No. Sí. La paternidad o lo que estamos viendo es que las personas que son rebeldes, ahorita vamos a revisarlo, pero quiero que te quede bien claro. Ok. Solamente aquellos que aceptan que Jesús es su Señor, solo ellos. Cuando tú aceptas que Jesús es tu Señor, estás aceptando que Jesús gobierna tu vida. Pero entonces, el problema con que tú aceptes que Jesús gobierne tu vida es que tú como persona eres incapaz, escúchame bien, como persona eres incapaz de obedecer a tu Señor.
Así que el Señor Jesús, para que tuvieras la capacidad de obedecerlo como tu Señor, entonces Él deja el Espíritu Santo en ti para que el Espíritu Santo sea el poder, la capacidad que te permita obedecer a tu Señor. Sin esa capacidad es imposible. Que more en nosotros, que more en nuestra vida. Sí, por ejemplo, yo antes de ser cristiana, ¿cómo se le puede decir entonces? Sentía un anhelo, sentía algo de querer conocerlo, lo anhelaba y no lo conocía, lo anhelaba, algo en mí deseaba conocerlo y esperé muchísimos años para que esa oportunidad se diera. ¿Eso qué vendría siendo entonces? Todas las criaturas, Dios te estaba buscando. todas las criaturas buscan la parte que le falta, su creador. Okay. Algo que yo aprendí. Sí, algo que yo puedo, vea, yo creo que a todos, perdón, ya a todos nos ha pasado. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño literalmente, o sea, hablo por ahí de unos 7 años. Yo recuerdo cuando mi abuela Punta de Rejo me enseñaba los Padres Nuestros, Ave María y todo eso. Eso es muy tradicional aquí en la zona cafetera. Y recuerdo mi necesidad, mis ganas de conocer a Dios, pero ver esa rezadera tan harta. Y yo decía, pero ¿cómo? Y un día intenté hacer una oración y recuerdo que hice fue un Padre Nuestro, pues no sabía más. Pero en medio del Padre Nuestro, la primera oración que hice en mi vida, que recuerdo, hablé algo con Dios detrás del Padre Nuestro, me pareció como bonito. Y después en la vida, en diferentes épocas de mi vida, mi necesidad de pensar en Dios. Ahora, uno dice, no, pero es que yo anhelo a Dios, yo busco a Dios. No, Dios me había, dice la misma escritura, Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. Y dice Jeremías, Dios me sedujo, me fue enamorando. Yo nunca busqué a Dios. Él fue el que me enamoró, Él fue el que me sedujo, Él fue el que me convenció, hasta que me trajo, y cuando yo menos pensé, me di cuenta que estaba en sus brazos, ¿sí? Pero es Dios quien nos busca, nosotros no buscamos a Dios. Así es. Él es el que nos seduce, Él es el que nos enamora. Así es. Acuérdense de Adán. Cuando Adán cometió el pecado, él trató de alejarse de Dios y de esconderse de Dios. ¿Quién lo buscó? Dios. Cuando Caín cometió su pecado y mató a su hermano, el Señor le insistió 3 veces. Caín, simplemente acepta que te equivocaste. No. Pero Caín, no. Caín, te van a matar. Es que tú quieres es que me maten, entonces ahora sí que me maten, entonces Y sin embargo, Dios le puso una salvaguarda. Lo que quiero decir es exactamente lo que está diciendo Gustavo. Dios nos busca y coloca esa ansiedad en el corazón. La gran mayoría de los hombres acalla esa vocecita que le dice, búscame. Yo estoy aquí, el día de tu salvación es hoy. Y todos los días el Señor le repite en el corazón a todos los hombres, búscame, que el día de tu salvación es hoy. Mañana, búscame, que el día de tu salvación es hoy. Eso es fuera de ¿cómo se llama? De toda deseo humano. Es el deseo de Dios por nosotros. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Solo que la gran mayoría de los hombres dicen, no quiero. Yo me salvo solo, no necesito. Estoy bien, no estoy. Ok, paremos aquí porque si no, no vamos a avanzar. Toca la puerta, toca la puerta y no abre. Okay. Nadie le abre. Exacto. Entonces, el asunto es el siguiente. Sin el Espíritu Santo, Dios sabía que era imposible que nosotros pudiéramos hacer la buena obra. Ahora, quiero que, por favor, miren en sus Biblias en Tito. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque esta carta, lo único que nos habla es que
los cristianos necesitamos vivir la buena obra de acuerdo con la sana doctrina mientras el Señor Jesús llega. Fíjense bien, busquen por favor en el versículo, en el versículo 14 del capítulo 2 de Tito. ¿Alguien lo puede leer? 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ok, celoso de buenas obras. La primera cosa es una persona que conozca a Cristo es celoso de buenas obras. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra celoso en ese contexto? En otra versión se los leo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí mismo un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ese celoso aquí lo traduce como dedicado. Ok. ¿Qué significa la palabra celar? Cuidar, guardar, ¿no? Creo. Ok, esa es una acepción. ¿Y la otra acepción? Pero tiene que ver con esa también. Desconfiar. Es propio de uno. No, el celo es el deseo. Celar es desear, es anhelar algo con una gran pasión. Por eso la persona se pone celosa porque está deseando lo que tiene y el otro está mirándoselo. Hey, ¿tú me miras a mí eso? Eso es mío. Es mi deseo, es mío. Eso significa celoso. Entonces, alguien que desea algo de una manera fuerte y pasiva y pasional, apasionada. Ese es el pueblo de Dios. Un cristiano debe desear hacer buenas obras. Pero no basta con eso. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo lee? Perdón, Lucho, me entró una llamada. Repítame, ¿capítulo qué? Capítulo 3, versículo 1. Recuérdeles que se sujeten a las gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué significa dispuestos a toda buena obra? Listos a hacerlo. Disponible siempre. Ajá, ok. Entonces no es solamente el deseo de hacerlo, sino la disposición, la actitud de yo quiero hacer las buenas obras. Esa buena obra que Dios quiere que yo haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuánto me cueste? Ese no es mi problema. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Ahora miren lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que crean en Dios, procure ocuparse en buenas obras. Miren que ya va en este pequeño, van 3 veces que habla de las buenas obras. Buenas obras. Ahora, sí, ahora completa el versículo, por favor, Marina. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ok, ahora bien, las buenas obras son buenas, pero tienen otro componente con respecto a lo que son útiles.
Muchas veces podemos hacer buenas obras inútiles. En ese caso, no son buenas obras. Las buenas obras que el Espíritu Santo hace que hagamos, todas tienen dos componentes. Son buenas y son útiles. Tengan en cuenta eso. Buenas y útiles, sí. Así que fíjense la progresión. Yo debo desear hacer las buenas obras. Debo disponer mi corazón para hacerlo y debo trabajar, ocuparme en hacerlas. Eso no sale automático. Hay que trabajarlas. 3 cosas. Si nosotros realmente queremos vivir una vida preparada para cuando el Señor Jesús venga, necesitamos primero anhelar hacer las buenas obras, disponer nuestro corazón para hacerlas, tener la actitud para hacerlas. Y la tercera es trabajar para que esas obras se lleven a cabo. Eso no es automático. Se vuelvan a ver. Eso no es automático. Este cuento es trabajado. Sí. Y de ahí se verá el fruto del Espíritu Santo también. Exactamente. Pero porque ya mi corazón está dispuesto para hacerlo. ¿Ok? Ahora bien, como ya ustedes, ahora ya el resumen está completo, ¿de acuerdo? Hacia donde nos lleva esto es, la gracia de Dios se ha manifestado sobre el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios realice la buena obra. Y para que realice la buena obra, Dios le ha dado su sana doctrina, que es la palabra de Dios, y le ha dado el poder para hacerlo, que es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios haciendo la obra que le agrada a Dios en aquellos que son agradados por Dios porque son sus hijos. Toda la carta de Tito habla exactamente de eso. Toda. Ahorita lo vamos a ver para que lo entendamos mejor. Escuchen lo que dice en el versículo 3:1. Yo creo que también es como vivir una vida justa y obediente. Eso es tener una vida justa, piadosa y santa delante de Dios. Ni más ni menos. Entonces, cuando 3:1 es capítulo 3, versículo 1. Sí, ahora vamos a ver cómo es que la actitud, el ser nuestro, que está descrito del capítulo 2 para arriba, eso impacta en la sociedad. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos delante de la sociedad? Someternos, sujetarnos a los gobernantes y autoridades. Claro. ¿Qué dijiste, Nera? Lo primero que hacemos es quejarnos. Ajá. Mucha sujeción. Y criticar constantemente. Y criticar constantemente todo lo que hacen. Todo, sea bueno o sea malo. Ok. La buena obra requiere 3 cosas. Dígame la primera. Dígame la primera. Anhelar, desear las buenas obras. Ok. Tú y yo necesitamos desear sujetarnos. Desear sujetarnos a las autoridades. Ah, pero es que están robando. Ah, pero es que nos van a poner una vacuna que quién sabe qué será para matar a la gente, etcétera, etcétera. Ah, pero es que lo que pasa es que esos son de la familia de los Char. Ay, los Char se fueron y se unieron allá con los de Uribe. Ay, lo que pasa es que ese es el presidente Santos que trajo la paz que no te... Ay, es que ninguna de esas cosas tiene que ver con un anhelo de hacer la buena obra que Dios nos está indicando aquí. Dios no está diciendo, si el gobernante es bueno, entonces se sujetan a ellos. No, señores. No.
Yo necesito desear sujetarme a las autoridades porque yo quiero cumplir lo que Dios me pide. La segunda es que yo debo disponer mi corazón para sujetarme. Eso significa que sea malo o sea bueno lo que la autoridad me diga, yo por temor a mi Dios y su voluntad, yo voy a disponerme a cumplir lo que me pide. Y tercero, voy a hacerlo. Útil. No voy a hacerlo. Lo hago. Me va a costar trabajo porque yo no estoy de acuerdo con las políticas de ese gobernante. Me va a costar más trabajo. No estoy de acuerdo con las políticas de mi mamá y mi papá. Me va a costar trabajo. No estoy de acuerdo con mi jefe que es un abusador. Me va a costar trabajo. Porque hacer la buena obra en esta tierra, hacer la buena obra es lo que la gente no hace. En este mundo, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Por eso nos va a costar trabajo. Nos va a costar trabajo la segunda, obedecer. ¿Hijo rebelde? Decía Selene. Todos. Sí, todos. Todos somos rebeldes. Todos. Sí, Es decir, rebeldes. Todos. Israel duró Lo que pasa es que unos son más 400 elegantes que años. otros. Duró 400 años en una esclavitud en Egipto, adorando dioses que no son dioses. 400 años. Y cuando llegó el Salvador de Israel, Moisés, ¿de parte de quién vienes tú? No, yo vengo de parte de Jehová. Ah, ok. En la segunda o tercera momento en el que el faraón endureció las cosas, ¡ay, ese Moisés! Carajo, que vino aquí a ponernos a nosotros a cargar y no sé qué cosa y no sé qué otra. 400 años. 400 años antes de la venida del Señor Jesús, Israel volvió a hacerle lo mismo a Dios. Entonces Dios ya no le mandó un profeta como Moisés, le mandó a su propio hijo. ¿Qué hicieron? Lo mataron. ¿Qué hicieron con el hijo? Lo matamos. Lo matamos. Lo negaron. Lo matamos. Obediencia. Obediencia es una palabra que para nosotros es una imposición. En el Espíritu Santo es una bendición. Escúchenme, porque para mí fue muy duro entender estas palabras. Yo no sé para ustedes cómo resulte, pero para mí es súper duro entender esto. Yo por naturaleza soy rebelde para todo. Para todo. ¿Quiere café con leche? Sí, pero sin leche. No quiero chocolate. ¿Lo quieres con azúcar? No. Y después tráeme Está frío, está caliente. Cuando lo sirve caliente, dice, no, quiero es frío, no lo quiero caliente. Tanto para sujetarse como para obedecer hay que estar dispuestos a toda buena obra. Venga que todavía nos falta. Que no difamen a nadie. Ese ya debe estarse robando la mitad de lo que está. Uy, esos. Uy, no. ¿Quién sabe cuántos más habrán matado? ¿Están arreglando una avenida? La están arreglando, pero eso es para sacarse una cantidad de plata, quién sabe cuánto, no sé qué, sí sé cuánto. Así es.
Todo nosotros, todo, miren, es impresionante. Lo llevamos a los gobernantes, pero hablemos de nosotros mismos. Sí, ¿verdad? Hablemos de nosotros mismos. Nosotros difamamos nuestra familia. Difamamos a nuestros padres. Hablamos mal de nuestros padres. No, y después quieren que uno esté llevándolos y sacándolos. Después de lo que le hacen a uno, no sé qué. Por favor. Por favor. Somos críticos constantes. Somos unos críticos constantes. Allí vi en el Facebook una de esas cosas que publican en el Facebook, que qué clase de generación somos nosotros, donde nosotros, los bebés, se van para una guardería al año, a los 2 años, no sé cuándo. Los bebés se van a la guardería y a los viejos los mandamos a los asilos. Pero a las 5 de la mañana sacamos al perro a que haga chichi. Y si hace popó, se lo recogemos. Pero hay de que el que haga popó sea el papá, porque ya no puede controlar sus esfínteres. ¡Ay, pero qué cosa tan horrible! Por eso yo tengo gato. Ajá. Y le limpias el arenero. Sí. Ajá. Pero escuchen bien esto, escuchen bien esto. ¿A quién le estamos enseñando con esas actitudes? ¿A quién le estamos enseñando que nos traten a nosotros en el futuro? Pero, Lucho, te voy a decir algo, es terrible porque, por ejemplo, yo siempre he estado de acuerdo de que cuando mi papá y mi mamá si están solos y no hay manera, yo los pienso atender. Pero resulta que una hermana, ella vive en Europa y la mentalidad en Europa es tan diferente. Ella dice que no, que ella se va para un retiro donde hay ancianos y la vida es más linda y rodeada de naturaleza, de amigos y no sé qué. Mi mamá ahora también con la misma cosa, entonces te pones a pensar. ¿Sí me entiendes? Esa como una guardería para abuelos. Esa es decisión de tu mamá, pues, o es la decisión de tu hermana. La decisión tuya es diferente. Sí. Puede que vivas en Europa, en Asia, en África, en América, en la Antártida o en el Ártico. En todos los casos, lo que Dios dice es que nosotros debemos dejar de difamar y al contrario hacer la buena obra. Entonces, nosotros ayudamos a nuestros viejos hasta el punto en que los viejos quieran, porque no vamos nosotros tampoco a pasar por encima de ellos. Los ayudamos en lo que es posible. Si ellos no lo quieren, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es respetarlos. Y en vez de decir, ay, pero si es que uno quiere hacer el bien para usted, señora. No, señor. Lo que hay que hacer es decir, gracias Dios porque todavía tengo a mi mamá. Gracias Dios porque todavía tengo a mi papá. E indícales a ellos lo que es mejor para ellos. Y a mí, úsame en lo que yo pueda para que ellos estén bien. Eso es lo que hay que hacer, Selene. No te preocupes por lo que ellos piensan, preocúpate por lo que Dios piensa que tú debes hacer. Sí, pero te puse el ejemplo es porque la misma sociedad te va llevando a ver eso como normal, como la que mierda, sociedad, que está mal es uno. Selene, sí. Volvemos a lo mismo. La sociedad te va a decir todas las cosas que ella pretende que tú hagas. Cualquiera que ella pretenda que tú hagas, tú te vas a sentir mal. Porque el Espíritu Santo te muestra, ¿no? Nena, porque lo que es amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y lo que es amistad con Dios es enemistad para el mundo. Olvídate que vas a ser aceptada. Siempre que tú hagas lo que las demás personas digan, alguna te va a criticar, porque todos somos así. Que a nadie difamen. Pero no solamente que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Es que nosotros no solamente no difamamos, no debemos dejar de difamar, sino que además debemos dejar de ser pendencieros, porque además de difamar, luego lo llevamos a pendencia.
Perdemos la amabilidad. Y personas como yo, que soy una persona pasional en mis cosas, yo tiendo a perder ¿cómo se llama? La brújula, definitivo. Y soy de aquellas personas que el que me busca me encuentra. Así que, oye, yo tengo que escuchen las 3 cosas que son importantes. Yo necesito anhelar no ser pendenciero. Necesito disponer mi corazón a no ser pendenciero. Y necesito trabajar en no ser pendenciero. La sociedad, como estaba comentándose, debe verme como alguien amable, que muestre mansedumbre con aquellos que son buena gente conmigo. ¿Sí o no? Con todos, con todos. Ay, Dios mío. Ay, era más fácil la que yo había dicho. Mejor con los que son buena gente conmigo, con los que son del Junior. No. 11 Caldas, papá. Sí, no, sí, con mi vecina de al lado, no con la de al frente. Ajá, sí, sí. No, en mi caso con el del frente. En mi caso con el del frente. Ok, pero lo que dice la palabra de Dios es que yo debo ser amable con todos, mostrándome manso. Inmediatamente me llega a la cabeza, manso, pero no menso. No, aquí dice manso. Déjese de pendejada y deje de estar poniéndose en la cabeza otras cosas que no son. Aquí dice que usted necesita ser manso, debe ser amable. Por lo tanto, empecemos. Si no soy amable y no soy manso con alguna persona, necesito desearlo. Porque si yo no lo deseo, no me voy a disponer para hacerlo. Y mucho menos voy a cumplir. Por eso es que el Señor Jesús nos decía en el versículo 12, renuncien a los deseos ególatras que ustedes tienen. Renuncien a la maldad de su corazón, porque si no renunciamos a eso, no vamos a colocar en nuestro corazón el deseo de hacer el bien. Socialmente hablando, nosotros necesitamos ser el catalizador de la maldad. Nosotros somos la luz del mundo. No podemos seguir proyectando tinieblas. Esto no llega aquí, Esto que está acá arriba en el versículo 1 y el versículo 2, lo explica mejor en el versículo 9. Evita. No la prima o la tía o la amiga, no, evita de evitar. Evita, pero pues. Miren las 4 cosas que hay que evitar, miren las 4 cosas que hay que evitar para poder mostrar esta amabilidad. Miren bien, cuestiones necias. ¿Cuántas veces discutimos sobre... sobre... Maribel, sopla. Tonterías, eso, gracias. Tonterías. Iba a decir la otra palabra con la P. ¿Cuántas veces nosotros peleamos con las personas por tonterías? El cielo está azul, sí, pero clarito. Está buena. Sí. Oye, en serio, y he visto discusiones como esa. Niña, te vas a tener que ir donde el oculista, porque el cielo está azul, pero clarito. Por favor. Estás daltónica. Sí, cuestiones necias. Cuestiones necias. ¿Y por qué pusiste el agua en el lado derecho? Si yo soy zurda. No, ahí no me sobes. Es que no me está doliendo ahí.
me duele más abajo. Sí, pero esto es un tendón que va desde aquí. Más abajo es donde me duele. Y nosotros, el tendón, no más abajo, el tendón. Y nos quedamos en esa discusión y no hacemos ni lo uno ni lo otro, porque nos pusimos bravos y nos fuimos. ¿Dónde quedó la amabilidad? Por egos. Sí, ¿dónde quedó la amabilidad? La siguiente, genealogía. Usted no sabe quién soy yo. Ajá. De apellido Armela, viene de Somos Italia. Armela de los italianos. Capiche. Primos de los llanos. ¿Ah? Primos de los llanos. Sí, escuchen la otra. Contenciones. Y contendemos, ¿ah? Porfiamos. Contendemos con el man del taxi, con el tipo de la ¿cómo se llama? El que vende el plátano. Oye, ¿y por qué hoy el plátano está tan caro? Pero señora, es que fue difícil traer. No, a mí no me vengas con esos cuentos. Ya está subiéndomele el precio a los plátanos. ¿Y en qué momento tú pensaste que este tipo viene desde el mercado con unos plátanos caminando con una carretilla? ¿Tú crees que eso no vale la pena pagarle un poquitico más? Y te evitas la contención de ese tipo de tonterías. Debía llamarse contenderos. Porque Escuchen esta. Discusiones acerca de la ley. Discusiones acerca de la ley. Oigan, no tenemos por qué discutir de religiones con nadie. Tranquilos. Si la persona quiere entender o escuchar lo que la palabra de Dios dice, bien. Si no la quiere escuchar, pues no se la diga. Tranquilo. Confía en que Dios va a tocar su vida. En esto de la ley están metidas esas cosas que son tradiciones, esas tradiciones con las cuales nosotros... esta es la otra cosa. Ahora que somos creyentes, resulta que a veces creemos que nosotros no la sabemos todas. Verbigracia, el que habla. Pero luego no nos la sabemos todas, claro. No. ¿Obvio? No. Mi sobrina dice, ¿obvios? No, oye, si la persona quiere... alguien me contó, creo que fue Maribel, de una anécdota que nos contó acerca de las figuritas. No sé si fue a mí o a los demás. Y a todos. Ella conoció de Cristo. todos, Y sí. cuando ella conoció de Cristo ¿recuerdan? ¿Alguno estaba? Sí. Ajá, ok. Se botó todos los muñequitos. Acabó con el pesebre. No, todos los muñequitos los botó. Y después encuentra que en la casa... otra persona. Ajá, y en la casa de Lucho se había muñequitos. O sea, nosotros somos así. Ay, ¿y qué hace eso ahí? ¿Y cómo es posible que tú te vistas así? ¿Y cómo? No te corresponde a ti. Oye, ¿ustedes cuál es que guardan? ¿El sábado o el domingo? A ver, una cosita. El pastor ya les enseñó acerca de, con esta forma, el Señor ya les enseñó acerca de, oigan, nosotros no estamos aquí ni para ser jueces, ni para determinarles la vida a las demás personas. Estamos aquí para ser celosos de llevar la sana doctrina a los demás. O sea, celosos de llevar lo que la palabra de Dios dice a los demás. No estamos para obligar a las personas a cumplir la palabra de Dios, porque nosotros ni siquiera con un dedo la cumplimos. ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor a los fariseos? Ustedes colocan pesadas cargas sobre las personas y ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Muchas veces nosotros, porque conocemos la palabra de Dios,
nos convertimos en este tipo de personas religiosa. pendencieras, que tratamos de que las personas hagan lo que Dios dice, como si fuéramos los guardianes y los que podemos hacer que las personas puedan cumplir con la ley de Dios. Es que nos queremos volver el Espíritu Santo. Écale, eso es lo que quiero decir. Muy bien. Eso es exactamente a donde yo iba. Cualquiera que hace eso es alguien que está propiciando la idolatría, porque está colocándose por delante del Espíritu Santo. Y cualquiera que haga algo como eso está llevando al principal pecado que hay en el hombre, a que las personas dependan de él. La idolatría. Cuando una persona empieza a depender de hombres, es un idólatra. Y el hombre que permite o patrocina que las personas dependan de él, está en el peor de los pecados. Recuerden a los hijos de Elí. Ellos colocaron un incienso que no era el que Dios había dicho. Está permitido. Ellos eran sacerdotes delante de Dios y fueron consumidos por haber hecho eso. Cuidado. Cuidado. El bollo yuca, mi papá. Ay, yo Escuchen quiero ahora bollo la yuca. siguiente. ¿Cómo? Acá que está pasando el pollo yuca con el aguacate. ¿Por dónde? Por allá, nena. Sí, papi. Neita, te lo mando para allá. No creo que llegue hasta acá, pero bueno. Bueno, No entonces, entendí. ojo. Miren lo que dice. Porque estas cosas son vanas y sin provecho. Miren que la buena obra tiene dos, recuerden, tienen dos cosas que son características de ella. Es buena, o sea, está acorde a la bondad de Dios y es útil para la persona que la recibe. Pero cuando nosotros hacemos estas cosas, cuestionamientos necios, discusiones sobre genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, hacemos la mala obra y esa mala obra es vana, o sea, es vacía y no tiene ningún provecho, es inútil. La buena obra, por un lado, es buena porque Dios la hace, es útil porque el hombre que la recibe tiene ganancia en su vida. Pero si nosotros seguimos haciendo las malas obras, esas malas obras son vacías. Cuando se llegue al cielo, recuerdan que vamos a tener un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde se va a encender un fuego, entre comillas, y las cosas que son de heno, de paja y de madera, y que solo permanecen las de piedras preciosas, oro y plata, ¿recuerdan? Sí, señor. Ok. Ajá. Esa banalidad que está aquí es hacer obras de paja. Se van a quemar. Y no tienen provecho para el que las recibe. Aunque parezca que aprovecha, no aprovecha. Voy a ponerles un ejemplo. Escuchen, es un ejemplo. Si yo a una persona que yo veo en la indigencia, todo el tiempo le estoy llevando de comer, no le digo de dónde viene la comida, es que huele mal. O sea, yo le dejo la comida ahí. Esa persona nunca va a aprender, nunca, que Dios es su proveedor. Va a aprender que tú eres su proveedor. Pues esa obra que hiciste, que en un principio tú dirías es una muy buena obra porque es un indigente que necesita comer. Realmente
es vana y sin provecho. Porque la bendición más grande y la mejor buena obra que nosotros podemos hacer es llevar a las personas y presentarlas delante del Señor. Sea el medio que sea, esa buena obra está por encima de cualquier otra. ¿Me explico? Ahora, ya sé, alguien va a decir, entonces no le damos nada a las personas cuando... No he dicho eso. Estoy diciendo que cuando nosotros hacemos una buena obra que no es guiada por el Espíritu Santo, no estamos haciendo la buena obra. Ahora, habiendo sabido que hay que evitar todas estas cosas, si alguno sigue en su rebeldía, en su dura cerviz y causa divisiones, Pati, y causa divisiones, después de una, dos, a la tercera, ¿qué dice que hay que hacer? Desechan. Se desecha. Una amonestación, dos amonestaciones, a la tercera, deséchalo. ¿Qué significa desechar? No es todavía el tiempo para seguirle hablando a esa persona. Si alguien te saca, mira, es que en mi iglesia nosotros hacemos así. Y tú la amonestas y le dices, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Sí, pero es que el pastor fulanito, que ya usted sabe que el pastor fulanito dijo esto, ¿ok? Pero la palabra de Dios nos indica en este otro pasaje esto. Bueno, pero uno tiene que también vivir en este mundo porque el Señor nos... Deséchalo. No discutas más. Evita. Ya no más. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Tú necesitas... Ya yo te mostré lo que la palabra de Dios dice. Tú necesitas orarlo, pensarlo delante de Dios y hacer conforme a lo que Dios te muestra. Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Lo tenemos? Por su propio juicio. Es porque no quiere. Es porque no acepta. O es porque no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Vamos a terminar, Tito, y quiero que por favor leamos dos frases que definen todo lo que Tito está diciendo que produce la buena obra. Capítulo 3, versículo 8. Si quieren, subrayen. Los que creen en Dios. Escuchen bien esto. Los que creen en Dios. Perdón. Ahora sí. Miren la frase que está aquí. ¿Ven el puntero? Sí. Los que creen en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. Mientras viene el Señor, es necesario que nosotros nos ocupemos, trabajemos en las buenas obras. Hay que hacer las tres cosas, desearlas. La segunda que hay que hacer es disponer nuestro corazón para hacerlas. Y el tercero es ocuparse, trabajar en hacerlas. Los que creemos en Dios
tenemos la necesidad de trabajar en hacer la buena obra. Y miren la parte de más abajo, aquí más abajito en el versículo 14 dice, aprendan también los nuestros a ocuparse, a trabajar en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los casos de necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Salvación. Conocer a Dios. Así es. Acercarse Conocer a al su Señor. creador. Conocer su creador. Exacto. Entonces, lo que Tito está diciendo en toda la carta, y para hacer un resumen. Antes de la venida del Señor Jesús, la iglesia necesita trabajar en su propio ámbito, en las familias dentro de la iglesia y en la sociedad en que la iglesia se mueve. ¿Para qué? Para hacer la buena obra que está consignada en la palabra de Dios, la sana doctrina. Esa buena obra debe llevar a vivir en una forma justa, piadosa y sobria, tal cual como el ejemplo del Señor Jesús, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios, quien renueva nuestra mente y regenera nuestro corazón para que anhelemos hacer la buena obra, para que dispongamos nuestro corazón y nuestro ser para ejecutarla, y nos da el poder para trabajar por ella. Haciendo esto, el mundo conocerá quién es el Salvador. Tito. Digo, la carta a Tito. Excelente. Preguntas, respuestas, digo, PQR. Yo quería decirle a Selene que aquí en el resumen que tú hiciste, me llamó mucho la atención, y ahora es dejar de pensar como el mundo impone y el diablo recuerda. Creo que una de las cosas que me gustó más, o sea, hablando de lo que Selene quería decir, ¿no? O tenía dudas. Y recordar también lo de Apocalipsis. En Apocalipsis vimos que la bestia hizo buenas obras, o sea, reconstruyó el templo y todo lo demás, de que después sacó las uñas, bueno, pero hizo buenas obras. Levantó muertos. Sí, hizo milagros y de todo, pero o sea, hizo buenas obras. Las buenas obras que nosotros hacemos simplemente son para mostrar lo bueno que es Dios. Pero quien no conoce a Dios, las buenas obras simplemente son para su ego. Pero para eso son las buenas obras. Mostrar la bondad del Señor, mostrar que Él es bueno. No nosotros, yo no soy bueno. Dios es bueno. Así es. Aquí, venga, les leo algo que me... Un libro interesante para leer en profundidad de buenas obras y entender lo que estábamos hablando es Job. Hey, sí, lo he estado leyendo, wow, sí. Uf, eso. Ese libro es buenísimo, lo que está diciendo el tío, ese libro es buenísimo. Uy, yo lo he leído, yo no sé cuántas veces en la vida, pero lo estoy volviendo a leer en varias versiones. Wow, espectacular ese libro, ver cómo critican a Job,
Job como no sabe ni qué decir, y no, tremendo, el libro es buenísimo, buenísimo. Sí, a mí me gusta que Job significa trabajo en inglés. En inglés. ¿En inglés? Un apunte que leí esta semana que me llamó mucho la atención. Se le presenta a una persona, se le presenta el genio de la lámpara y le dice que tiene derecho a pedir un deseo. Pero que él piense muy bien, porque el deseo que él le va a conceder al vecino se lo va a conceder el doble. El tipo se queda pensando, sácame un ojo. ¿Cómo así? No entendí. Pues que le quitó al vecino los 2 ojos para dejarlo ciego. Este quedó tuerto, pero el otro quedó ciego. Así somos. Ya. Total, así es. Sí. Porque el tipo se acordó que en tierra de ciegos el tuerto es rey. El tuerto es rey. A mí me parece muy importante que también incluyamos dentro de nuestra lista de oraciones esto, porque lo que tú dices, esto no es automático, esto no es fácil. Y pienso que debemos orar mucho por esto, para que tengamos ese deseo, ese anhelo, esa disposición, ese trabajo, que no es fácil. No es fácil, pero no es fácil porque lo vemos desde nuestro punto de vista. Desde nuestras fuerzas, porque lo vemos desde nuestras fuerzas. Acuérdense que para Dios no solamente es fácil, es que es su naturaleza hacerlo. Claro. Entonces, para Él es lo natural hacerlo. Y lo natural, en cambio, para nosotros no, pero como nos arraigamos en que seguir haciéndolo en lo nuestro, entonces tenemos que desechar eso nuestro, tenemos que renunciar, tenemos que dejar de pensar por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios pensamientos y sentimientos, o si no, no logramos esto. No es posible lograrlo. Vea lo que le lo sabemos. Tito 3:14, pero en la versión lengua, ya rato vengo mirando el texto y no lo he querido quitar. Me gusta como lo dice, los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. A la medida que nosotros nos acostumbramos a hacer lo bueno, eso se nos vuelve un hábito. Pero no es para, ay, tan bueno que es Gustavito. No, lo bueno que es Dios, que se muestra. Alguna vez Lucho, una vez hablando con Lucho de muchos años, me dijo algo que me quedó en la cabeza y yo nunca lo había visto, y cuando él me lo dijo lo pude entender de esa manera. Nosotros no somos el agua, somos como, en parte somos como el tubo. Sí, más o menos, creo que no me lo dijo de esa manera. Nosotros somos un canal de bendición. Nosotros no somos una bendición, somos el canal. O sea, la lluvia de bendiciones que viene del cielo, Dios la transmite, seamos nosotros esas vasijas por las cuales llega a la gente. Nosotros somos un canal, nosotros no somos la bendición. Dios es la bendición. Ahora, pidámosle a Dios que nos haga objetos de su bendición. Porque Perdón, Gustavo, es que es a través de nosotros que los demás van a ver el amor de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios, la fidelidad de Dios. Es a través de nosotros. Ese es el punto. Sí, y uno puede ser como la guadua y ponerle las barreritas en la guadua, o puede uno ir quitándole las barreras a la guadua y dejar que la guadua sea más suave de que pase el agua, o puede ser incluso una guadua muy delgadita como una caña, o puede ser la guadua. O sea, todas esas cosas son valederas y nosotros debemos aprender, oye, hay una razón de ser para que uno sea quien es. Hay un propósito. Sí. Pues entonces seamos facilitadores de ese propósito. Si nuestro propósito realmente es que las personas puedan acercarse a Dios, pues seamos amables, mansos como el Señor Jesús. Evitemos las cosas que son de discusiones tontas. Hombre, no discutamos por cosas de religión. ¿Para qué nos ponemos a discutir sobre cosas de religión? Nadie va a entender. ¿Para qué te pones a discutir sobre cosas políticas? ¿Esto vas a cambiar tú eso? ¿Por qué te vas a poner a estar criticando al hombre que se llama el presidente? Ora por él.
O sea, cambiemos la mentalidad para que nuestra sociedad sea una sociedad en la cual aportemos en vez de ser denigrantes de ella. Sí. Necesitamos aprender que la iglesia es un factor que equilibra, digamos, la maldad que hay en el mundo. Por eso somos la luz, por eso somos la sal, por eso todas esas cosas tienen que ver con el hecho de cómo nosotros podemos impactar el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pero si nos planchamos o si nos colocamos de la misma manera en que el mundo vive, pues ¿de qué manera vamos a ser un factor de cambio? No hay manera. No, hay que ser quienes somos. Luz en vez de oscuridad. Bueno, son las 10:30 y no sé ustedes, a mí me gustó mucho el estudio de Tito. No lo había hecho antes, así tan concienzudo, no lo había hecho antes, pero a mí me gustó mucho el estudio de Tito. Y espero que todos como que tengamos el recuerdo vívido de este muchacho enseñándole a personas cómo vivir una vida que a Dios le agrada. Bueno. Con el poder de Dios, en el poder de Dios y por el poder de Dios. ¿Ok? Señoras y señores. Gracias. ¿Y alguien tiene algo más? Gracias. Ok. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Un abrazo a todos, un abrazo. Que pasen una excelente semana. Nos vemos el miércoles para tener un tiempo de oración. ¿Saben una cosa antes de terminar? Me gustaría que si tienen alguna canción que les gustaría escuchar el miércoles, me gustaría que me la escribieran. Me gustaría que me la escribieran en el WhatsApp. Yo la busco en YouTube porque me gustaría que pasáramos un tiempo también escuchando canciones que también son para alabar a Dios. Les mando un abrazo a todos, el Señor los bendiga y María viene. Saludos. Un abrazo, bendiciones a todos. Gracias por el tiempo. Dios los bendiga. Bueno.